Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio y de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También le pedimos por esta vía que ponga su caridad en las manos de la congregación religiosa católica más trabajadora, ejemplarmente trabajadora, que es la congregación salesiana. Tiene a cargo el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio para formar jóvenes en alto riesgo, tan necesario hoy en estas sociedades que están, como hemos señalado otras veces, en esa franja etaria de jóvenes entre los 16, los 30 años, 35 años. Ahí es que está la perdición, o ese, diríamos, ese almácigo que alimenta a el crimen, el robo, el delito, vamos a llamarle así. Entonces necesitamos formar jóvenes para evitar tener mañana malos ciudadanos. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Y a propósito de ese almácigo, ese vivero que representa esa franja etaria para el crimen, para el delito, solo es salvable por vía de la educación. Entonces la educación en la República Dominicana hay que decir que ha estado en una situación sumamente difícil. Y no son los muchachos, porque un niño va a la escuela, pero va a oscura. Él no sabe, tiene que encontrar gente que le guíe. Por eso nosotros siempre le hemos llamado a esos maestros. Esos fueron nuestros polinizadores, nuestras abejas. Fueron esos maestros que por lo menos tal vez no tenían aquel nivel amplio de conocimientos, porque era un medio muy difícil, incluso de formarse. Porque todo el mundo sabe que la dictadura de Trujillo fue una dictadura que, aunque prestaba apoyo para la educación, entonces, pero eran limitados. Pero no es que no le brindaban buenos servicios en las escuelas, se brindaba, pero el alcance de la educación no era tan amplio, porque uno sabe las limitaciones que tenían esos regímenes, y el régimen de Trujillo, que era un régimen tan repudiado en la misma área americana. No americana de Estados Unidos, sino en toda Hispanoamérica. Una dictadura muy, no voy a decir oscurantista, porque no se puede decir eso, porque había escuela, y buena, bueno, hay que decirlo también, pero era una dictadura que era absorbente, demasiado absorbente. El maestro no se podía formar con un conocimiento o una formación cognitiva más amplia, qué sé yo, porque habían escritores vedados. Imagínense ustedes cómo era el tiempo, pero no hay duda que el maestro era más entregado, más serio para el trabajo. Hoy los maestros se han degradado, se han asociado, encontraron un coro de voces de una sociedad civil que comenzó a presionar a los gobiernos para que se le diera un 4%, se le dedicara un 4% del Producto Interno Bruto a la educación, porque esa era la panacea. Hubo políticos, como hemos señalado, que se opusieron a eso y fueron criticados severamente porque eran partidarios de que el país, la juventud viviera en la oscuridad, en la
con una especie de telón delante que no avanzara, porque eso era típico en los gobernantes reeleccionistas y que se querían eternizar en el poder. Verbigracia, Balaguer y Leonel Fernández. Fueron los dos reeleccionistas. Entonces, Danilo Medina también, pero Danilo Medina, antes de ganar las elecciones del 12, firmó un documento para comprometiéndose a entregar el 4%. Se entregó el 4%, 20 mil millones de dólares hasta la fecha. Los resultados, prácticamente no avanzamos con la educación. Eso es lo que se ha señalado. ¿Y qué tenemos con la educación? Educa es una organización de la sociedad civil. Dice que se han creado muchas escuelas, aulas, buenos salarios para los maestros. Hay materiales para los niños, los jóvenes, las escuelas, no hay duda. Y la tanda extendida, que fue un invento en el gobierno de Danilo Medina, y que eso era otra de las grandes promesas cumplidas. Y todo se quedó en que eso no es más que una atención a la alimentación del niño. Los padres felices porque le estaban alimentando a los muchachos en las escuelas. Pero era más un asunto alimentario que educativo, porque tampoco se aprovechaban las tardes para eso. Eso, salarios, es decir, bienestar del docente, y el docente se ha quedado sin sabiduría, sin aprendizaje, un docente cansado, un docente ya entrando en la vejez, en la senectud, la mayoría de los, tal vez de los buenos que quedaban jubilados, y la mediocridad es tal que, señores, hoy maestros y alumnos no saben ortografía. No saben ortografía, que es lo que yo he dicho. Nada más hay que ir a los Twitter y al WhatsApp para que usted vea que la gente, la mayoría no sabe escribir. O no sabemos escribir, pero yo creo que lo de mi generación teníamos aquellos maestros entregados a la clase y por lo menos lo que sabían lo enseñaban. Pero ahora lo que saben algo tampoco no lo saben ni enseñar, ni tienen la vocación para enseñarlo. Por eso mismo que estoy diciendo, porque alumnos y maestros y docentes no saben ortografía, pero no tienen un vocabulario exacto, ni amplio, limitadísimo, el mismo vocabulario del maestro. Variado, menos. Variado es menos. Conocen X cantidad de palabras y con esa que se maneja. Es decir, en plena indigencia léxica, como hemos dicho otras veces nosotros. Conocimientos gramaticales. Eso todo el mundo sabe. Que hoy los profesionales no saben escribir. No conocen gramática. Los profesionales de las universidades, egresados de las universidades, no conocen gramática. Y entonces, pero si nos vamos entonces, ¿qué diríamos? El análisis de lógico de las cosas. Imagínense ustedes el pensamiento, el razonamiento. Ay, Dios mío. Eso es arar en el bar. Pero peor todavía, hoy ¿dónde está la exposición oral o escrita? Porque sabemos o sea, no sé, si usted no tiene un razonamiento lógico, no puede pensar, o sea, no puede escribir cosas lógicas. La verdad que esas son las deficiencias de un sistema educativo que al mismo tiempo que el muchacho no sale tan preparado, entonces las universidades llegan. Ese es el material que reciben las universidades. En resumen, tenemos una educación en muy malas condiciones. Y no queda más que admitir que quienes objetaron que con la suma de dinero que ha sido
Realmente eso es casi rayando en el dispendio, o ha rayado en el dispendio y la corrupción, porque eso fue lo que dejó ahí a muchísimos, o a varios de esos ministros, exministros de educación, riquísimos, cuestionada y sin avance para la educación. Vamos a la breve pausa. Bien, señores, vamos a seguir con el programa. Hoy vi un comentario aceptado de la editorialista de El Diario Libre sobre la economía, y creo que lo define como algo se mueve, y eso es correcto, algo se mueve, refiriéndose a la economía. Y uno lo ve, pues nosotros hemos dicho eso, usted lo palpa. Usted va a una ferretería y usted ve el movimiento comercial, la gente que está haciendo, comprando, ¿para qué? Para arreglar su vivienda o para ampliarla o construir, etcétera, etcétera. Porque la gente tiene, decíamos nosotros, en Estados Unidos tienen un ahorro excesivo. Señalaba uno de esos ministros de comercio en los Estados Unidos, hay un exceso de ahorro porque la gente ha estado trancada, no puede salir, no sale a gastar. ¿En qué gastó mucho dinero? Bueno, el asunto de las medicinas, otro en los gastos de supermercados. Esos fueron los gastos que se incrementaron. Y es verdad, los gastos médicos, ese tipo de medicamentos, y la gente, bebidas y todas esas cosas, bueno, la gente en la casa. Pero los combustibles se vendían menos, porque la gente no salía en sus vehículos, es decir. Pero la economía ha ido caminando, y ya, eso es lo que quiere referir el editorialista, que ha ido moviéndose. Y es una realidad, porque restituir las huellas del crecimiento económico ha sido muy importante. Después de caer 29.8%, menos 29%, eso es una caída estrepitosa, realmente expirante, como señalamos a veces, sin pecar de exagerado. La economía prácticamente detenida en los meses de abril, mayo, y lo recordamos eso perfectamente, junio. Entonces ya las señales que hay es que vamos avanzando, pero fíjense que ya las autoridades monetarias han señalado que se ha crecido un 1.1%, que moderadamente fue bajando de menos 29.8 hasta menos 1.6, 1.1, yo creo 1.6 o 1.8 negativo en diciembre. Y fíjense ya, 1.1 positivo, señala el Banco Central, que hemos restituido esas huellas del crecimiento. Y eso es bien, porque el país, eso es un indicio de que avanza. Y hay que darle crédito a esas autoridades monetarias que en este programa nosotros siempre lo hemos señalado, y no es por ser lisonjeros. Pero hay que reconocer que ha habido un buen monitoreo, no solamente por parte de las mismas autoridades locales, sino de los organismos internacionales que monitorean estas economías. Y prácticamente mensualmente, hemos dicho nosotros, se visualizan todos esos parámetros y se mide inflación, divisa, lo que se tiene de divisa, la inversión extranjera, la remesa, lo que llega por turismo, etcétera, etcétera. Y se van visualizando todas las actividades económicas, precisamente para no ser sorprendidas. No ser sorprendida por un evento de corto, de mediano plazo, como pueden ser, porque mire cómo vino la pandemia. Y esas cosas hay que decir lo siguiente. La economía o los asuntos económicos
han estado en manos muy seguras, en manos que en esa materia económica son ejemplares. Esa es la verdad. Ejemplares en un país tan necesitado de ejemplos, como hemos dicho, porque hay que señalar que también el área de Banco Central, donde está Valdés, usted no ha oído en 20 años dirigiendo esa institución que tiene Valdés, de los cuales no hubo una interrupción, 2000-2004. En esos 16 años corridos, más los 4 anteriores, usted no ha oído un escándalo de corrupción ni de malversación de fondos en esa institución rectora de la economía nacional. Es decir, ese es un mérito que uno tiene realmente que reconocerle a las autoridades del Banco Central, principalmente al gobernador Valdés, que es el líder de ese equipo, la cabeza del diseño, como dicen, del trabajo o del modelo, que ya cabe, por lo menos pienso yo, cabe el modelo Valdés, sin ser exagerado uno en el concepto de lo que es un modelo económico ni nada de esas cosas. Pero bien, vamos a ver qué otro punto tenemos nosotros por aquí. El Clerén, ese Clerén, Dios mío, 35 muertes, muertes que pueden ser evitadas, pero uno sabe el nivel de lo que hablábamos, de la educación, dígame usted. Gente que no lee. Óigame, este es un país que hemos dicho nosotros muchas veces, este es un país que lo cuida la providencia divina. Hay que ver lo que son los productos químicos que se usan, por ejemplo, en los campos. Nuestra masa campesina, imagínense, si hay deficiencia en la educación en las ciudades como las nuestras, estas ciudades grandes, Santo Domingo, de las principales provincias del país. Hay deficiencia en la lectura, como señalamos, una pobreza léxica y de lectura comprensiva, del razonamiento lógico, de lo oral y escrito. O sea, tenemos deficiencias enormes. Pero la gente en los campos no lee las etiquetas, las precauciones que vienen para esos productos químicos. Yo no sé cómo no pasan más envenenamientos y esas cosas. Mucha gente muere de cáncer y no se da cuenta después de por qué. Y tal vez con ese mal uso de esos productos, la manipulación de esos productos químicos, le traen consecuencias futuras, porque esos son sustancias que se van acumulando en los tejidos adiposos y las células y qué sé yo, y en el torrente sanguíneo, y van degenerando en el organismo, creando un ambiente hostil al organismo. Y terminan con cáncer y cosas de eso, y nadie sabe. Fulano tal le sale un cáncer, pero no sabe si estuvo expuesto a eso. Porque hasta el asbesto cemento, señores, los techos de asbesto cemento, las paredes, mesas, persianas, qué sé yo, de asbesto cemento. Pero se demostró que el asbesto cemento es cancerígeno también. Imagínense ustedes, en nuestros campos. Bueno, entonces yo creo que ya el país está lo suficientemente claro de que esas bebidas son peores que los alucinógenos. Y miren que los alucinógenos que pone la gente y bueno, un ambiente felices. Pero la sobredosis mata. Pero entonces la gente, esta sobredosis, parece que se pueden dar sobredosis de alcohol, de un alcohol que no está debidamente registrado para ser tomado como bebida y más mezclada con otros alcoholes, como son ese metanol o el etanol, qué sé yo, son alcoholes que están en condiciones son nocivas para la salud. Entonces yo no sé qué es lo que está pasando con el país.
y con la propia autoridad. Miren, el gobierno ha puesto en práctica, se dijo que el del día 6 arrancaba un plan de contradelincuencia. Entonces, ¿por qué ese hecho? No hace tiempo que ya eso debió desmantelarse todo lo que fuera asunto de alambiques artesanales y esas cosas. Pero ¿cuántas veces que vamos? En eso ya, eso debiera ser ya una cosa borrada del territorio nacional. Y seguimos todavía en eso. ¿Dónde está la autoridad nacional? ¿Para qué ha servido la Policía Nacional en eso? Pero ustedes saben por qué pasan esas cosas. Porque ya la policía no tiene aquellos mecanismos de vigilancia, de inteligencia en las periferias de la ciudad, en los barrios, donde se pueden llegar esas cosas. ¿Por qué? Porque la policía antes tenía calieses, hoy no tiene calieses. Entonces esos calieses eran lo que le llaman en la guardia de que picochato y cosas de eso en la policía, pero la policía tenía calieses. El caliés era una persona que estaba en la barriada, estaba en la periferia y en la calle, y era un informante de la policía. Ustedes me van a decir a mí que se puede vender una bebida alegremente como pasan las cosas en este país, en cualquier zona del país, en cualquier barrio, donde hay colmados que son los que están vendiendo esos productos. No va a saberlo la policía donde venden eso. ¿Por qué? Si tienen interés en saberlo, nada más tienen que ponerle el calié le va a informar, miren, el colmado fulano está ahí, se está vendiendo esta bebida que es peligrosa y se han muerto 2 muchachos aquí en el bar. Ya la policía va y desmantela eso. Y si no le dicen dónde que está, usted le cierra el negocio. Y así se van cerrando negocios y aparece dónde que está el grueso del ilícito, que es el que tiene el alambique o el que cuela aquello, que ni alambique, porque, óigame, en un alambique, no es verdad, en forma casi tan, bueno, el alambique es casi al goteo. Entonces, yo pienso que esas barricas, eso debe buscarse una pala, una paleta, mezclan y ya ese es el alambique, una mezcla de alcoholes de esto, veneno. Entonces la policía todavía no sabemos quién es que hace esto y hay 35 muertos y muchísima gente enferma. Eso es lo que se sabe, 35 muertos. Así no vamos a llegar a ningún lado. Un país no puede tener una delincuencia de ese tipo libre con las manos libres para actuar. Eso no lo podemos tener, porque es que eso se sabe. Eso inmediatamente, óyame, la policía con una caja chica para eso, sabe inmediatamente eso. ¿Y qué era lo que hacía la policía en los tiempos de las persecuciones de aquellos militantes de la izquierda que era gente que estaba dispuesta a hacer la revolución? Y atentaba contra bienes públicos y contra los mismos policías, o hacían actividades clandestinas y la policía los perseguía, pero la policía lo localizaba. ¿Por qué lo localizaba? Porque tenía esos agentes en los barrios que le informaban a la policía. Pero ahora parece que ya esa caja chica no la tienen en la policía, no la quieren abrir, esa caja chica para mantener esos informantes. ¿Cómo es posible que se venda una bebida Monday, por allí Monday, por aquí? Eso lo sabe todo el mundo, donde quiera que se vende eso lo sabe. Eso, fulano hace brujería, ¿quién no sabe dónde se hacen las brujerías? O hay un cabaret en tal sitio, o en tal barrio, señores, ahí se vende la droga como cosa, pero aquí ellos lo saben, toda la policía sabe dónde están todos los puntos de drogas. ¿Y por qué no van? Porque uno sabe por qué que no van. Entonces, ese plan de delincuencia, contra la delincuencia, vamos a ver a dónde eso va a llegar. Pero yo dudo que eso camine mucho. Creo que tendrá las patas muy cortas. Y no es porque uno no quiera darle crédito al deseo que puedan tener las autoridades de corregir los problemas de la delincuencia. Pero es que esa delincuencia como está no se va a poder combatir así.
Para combatir esa delincuencia necesitamos primero de una buena información, de una buena inteligencia y además una justicia que esté dispuesta a jugársela contra esos tipos, que los jueces dejen su ternura con esos delincuentes y que sepan que cuando le presenten la misma cara 14 veces, aunque no lleven prueba, ya usted tiene la íntima convicción, aunque ya di que eso no se toma en cuenta, los jueces no pueden actuar bajo íntima convicción. Yo quiero que me digan a mí si yo puedo negar mi íntima convicción con un elemento que me lo llevan 10 o 12 veces. La policía me lo presenta como un delincuente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? ¿Quién te va a pedir al juez? Tu conciencia te dice que ese señor es un delincuente, pero ya tiene 8 o 10 muertes encima, y robo, y atraco, y ha hecho de todo, pero te lo llevan allí, y la prueba, bueno, mire, magistrada, las pruebas son estas, lo que tenemos. Ah, muy bien, son débiles las pruebas, pero es que tiene 10 veces, ha llegado aquí. Vamos a meterle por lo menos 5 años, para que el tipo a ver si se puede, para que no se arregle, que se dañe más, pero se queda ahí, pues no podemos. Vamos a la pausa. Bien, no es justo. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Léanlo para que tengan lectura agradable y lectura formativa también, porque es que esas reflexiones y esas vivencias de Marino Vinicio Castillo, que son amplias, voluminosas, enciclopédicas, él nos las sirve ahí toda la semana para que bebamos de esa fuente de información que es él. Lean eso, porque esos son trabajos muy bien hechos por el doctor Marino Vinicio Castillo, y espera la respuesta también el domingo, que eso es toque de queda. Bien, señores, el domingo también es el día del café. Ahí yo tengo unas imágenes que las puse a principio de la semana porque me llamó la atención ese cafetal a pleno sol, pero es un caturra. Ese es el café caturra, que se autosombrea porque se siembran 3 pies tres plantas por pie para que se autosombreen a medida que viene el sol. Entonces esta planta cubre a esta, la del medio cubre a la de cuando el sol se pone. En resumen, eso es precioso, ver un cafetal en esas condiciones, florecido. Eso parece que es, bueno, un paisaje de la Europa frisada, congelada, o de Estados Unidos, cargada de nieve, una cosa así. El café en la República Dominicana merece atención. Vi hoy en el periódico algunos reclamos que hacen productores, pero ya el café, que se olviden de aquel café. Porque nosotros, como hemos dicho aquí, somos un país muy pequeño y necesitamos producir café, por la experiencia cafetalera, producir cafés de aroma, cafés especiales. Es decir, esa inconfundible aroma, ese inconfundible aroma del café dominicano y su sabor fructoso, como hemos señalado, que así lo han descrito los principales técnicos que son nuestros catadores de los cafés dominicanos, y ya hemos ido ganando un espacio que exportamos alrededor de un 30, un 40% de ese café en buenos nichos de mercado. Nos pagan muy bien. Y el país, señores, República Dominicana exporta 11 o 15 millones de dólares de café, pero importamos también café, 4, 500, 300, qué sé yo, 1000 sacos de café para cubrir la demanda, que es alta, porque nosotros tenemos una demanda de 700, 800 mil sacos de café al año. Entonces, ¿qué hacemos? Consumimos el 70% localmente y exportamos ese café especial, que debemos ir a los cafés especiales. Olvidarnos de aquellas grandes producciones y esa cosa. Tenemos 100,000 hectáreas.
1.600.000 tareas, que tengamos por lo menos 2 millones de tareas. Ojalá podamos tener 2 millones de tareas o 1,5 millones de tareas, pero de cafés especiales para ese tipo de mercado, esos nichos de mercado costoso, caro, y que nosotros tenemos la experiencia cafetalera. Entonces, el café está distribuido aquí casi en todo el país. Las zonas montañosas tenemos, por ejemplo, la cordillera central. En la cordillera septentrional tenemos muchísimo café en zonas más bajas. Y tenemos café caturra, que es ese café que ustedes ven ahí florecido, o tipo caturra. Y también tenemos el café típico. Todavía tenemos ese sabor arábico de ese café nuestro, excelente café que vino de Etiopía. Pues allá fue que se originó el café. Y los franceses, que son los que siempre se ocuparon de traer el café a la Hispaniola. Ese café nuestro vino de Haití porque era el Saint-Domingue, era una colonia francesa, exitosa colonia francesa, Haití, antes de la Revolución Haitiana. Y eran excelentes productores de café traídos de África, de por allá, de Abisinia, los franceses, y establecieron en su colonia ahí en la producción de café. De ahí pasó aquí. Es decir, ese es un pie productivo que debe tener 300 años en nuestro país, o 250 o 300 años. Igual que el cacao, son dos cultivos básicos, importantes para el país. Pero los propios franceses fue lo que nos dieron esas señales de que en los años 2003, 2004, dijeron, miren, República Dominicana, vayan por aquí. Ahora, siempre tenemos los mismos problemas. Ahí vi que los productores pidiendo que le quiten una deuda que tienen con el PROCA. Ese programa fue el que se inició con los franceses. Pero antes de iniciarse ese programa hubo que también quitarle 110 millones de pesos que debían los cafetaleros también. Porque el café lamentablemente tiene varios enemigos. ¿Cuáles son los enemigos del café aquí? Del café dominicano. La roya. La broca es otra enfermedad, esas las enfermedades. Pero además, los productores como Vietnam, Indonesia, una serie de productores grandísimos, se lanzaron al mercado con producción enorme de café de mala calidad, pero es café. Y ahora estamos nosotros bebiendo de ese café de mala calidad, del tipo robusta, importado. De Vietnam viene café aquí. Pero se han deprimido los precios y más ahora siguen los problemas entonces del cambio climático que le va a afectar a cultivos como el café. En resumen, necesitamos preparar cafetales especiales para café especiales, café de el inconfundible aroma que tiene el café dominicano y su sabor fructoso, dulce, suave. Ese café es el que nosotros tenemos que enfocarnos a ver si podemos subir la producción y que podamos exportar 100 o 200 millones de dólares en café. Excelente sería, es un paso extraordinario para la República Dominicana. Bien, saludamos a los que quedan todavía, a los cafetaleros que quedan vivos, y yo espero que disfruten de su día y se haga la reflexión que tenga que hacerse y que las autoridades también comprendan eso, que tenemos que reforzar la producción cafetalera nacional por la misma experiencia que tenemos y las facilidades que nos dan las montañas, porque nuestras montañas son montañas buenas y el café es amigable a la montaña. Es decir, no tenemos un enemigo ahí, a menos que sea en áreas de biodiversidad, cosa de esta, de áreas protegidas, etcétera. Ya eso es otra cosa. Pero saludamos a nuestros productores cafetaleros. Bueno, señores, yo decía ayer, la Procuraduría General de la República anda lenta. Anda tan lenta, decía yo. Fíjense que esa querella contra Danilo Medina, eso no se mueve. Pero las demás querellas tampoco se mueven. Y andamos a paso, no a paso de vencedores, como decía el doctor Balaguer, sino andamos a paso de pisadas muy gruesas, muy pesadas. Y así yo no sé. Decía yo ayer, 8 meses, entrevistas, confesiones, no sabemos más nada,
la Procuraduría General de la República con 1 o 2 casos, que eso es lo que hay. Ahora, yo voy a hacer esta advertencia, que ayer no lo dije, pero hoy tengo que decir. ¿Qué va a pasar? En el año 2022, porque va a pasar este año, y ya vamos en abril, es el mes 4, y como se ve el ambiente, esa perturbación económica y esa perturbación de corruptela que pasó por el Estado, los corruptos están tranquilos, durmiendo. Bueno, es verdad que tal vez duermen con ropa puesta, como se dice, porque no saben lo que les pueda pasar. Pero eso no es el sistema judicial. No es que tampoco se vaya a judicializar la política y que haya que caerle atrás a la gente y juzgarlo, porque hay que juzgarlo, porque el juez o el fiscal quiere ser la estrella de la película, el juez Moro o el fiscal Moro de Brasil, qué sé yo. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si la Procuraduría piensa recaudar tantas informaciones y le cae el 2022 o el 2023 con esos expedientes ya hechos, bien trabajados, pero si lo presentan en esa fecha, viene la apelación exculpatoria, como hemos dicho nosotros otras veces, o el sofisma como escudo de la persecución política. Si presentan esos casos en el 2022-2023, el PLD, que es el que sería más afectado, va a alegar que eso es persecución política porque las elecciones están ahí. Vienen las elecciones municipales y después vienen las elecciones nacionales y que eso es para hacerle daño a ellos. Porque el gobierno tuvo suficiente tiempo para armar esos expedientes, lo dejaron para último, para afectarnos electoralmente. Eso es lo que van a alegar. Y lo sabe doña Miriam, y cuando surja eso, Miriam Germán tendrá que salir de ahí, va a renunciar y se va de la Procuraduría General de la República. A veces es preferible la judicialización. Yo decía, a veces es mejor hacer el escándalo comenzando, porque así la gente se siente tranquila, el gobierno va caminando bien y al final, bueno, pues, hacen 3, qué sé yo, un aguaje, llevan 4, 5, 6 presos, 10 y mueren ahí. Pero ya han dado el primer golpe. Judicializan eso, aparece el fiscal estrella, aparece el juez estrella, qué sé yo, y meten preso y sacan y hacen un show. Judicializan eso. Y diríamos que se desmorona un PLD en una situación como esa. Imagínense que a Danilo Medina, como hemos dicho nosotros aquí, que hay una querella ahí formada, formalmente hecha, robusta, bien documentada, pero no la mueven. ¿Y entonces qué es lo que quiere la Procuraduría General de la República? Cuando quiera sacarle en el 2023, le van a decir, pero ustedes tuvieron 3 años ahí con eso durmiendo, ¿y por qué no la sacaron? Ahora la sacan para afectarnos a nosotros. Eso es persecución política, porque era que no tenían... Viene la excusa, la apelación exculpatoria. Entonces, dejen eso así, el borrón y cuenta nueva prácticamente. Dejen eso así, siempre se ha dicho así, dejen eso así. O también la obediencia debida, dirán algunos. Bueno, yo recibí órdenes, ¿de quién? Bueno, el presidente fue que me dio, por ejemplo, esa gente de la Cámara de Cuentas, ahí hubo el contador o el Contralor General de la República. Dijo claramente en el juicio de los pulpos, dijo, no, a mí me controlaban desde el palacio, era como una especie de hilos. Todos van a decir lo mismo en el 2023. Bueno, ¿y de dónde? No, bueno, a mí yo recibía órdenes de Danilo Medina, pero como a Danilo Medina le tienen miedo, o los presidentes no pueden ser investigados, según dice Hipólito Mejía. En resumen, viene eso y murió eso allí. En el 2023 no se puede sacar un expediente porque se va a catalogar de político. Y Miriam habrá sido un esplendoroso fracaso. Doña Miriam Germán Brito. Eso es lo que le espera. Porque no hay otra explicación. ¿Por qué esta lentitud? Pero no es porque uno quiera que haya presos, no necesariamente, sino que se aclare qué fue lo que pasó. Porque este país no puede seguir así, siendo devastado por una manga de jabalíes políticos que llegaron allí y devastaron aquella viña. Pero así no se puede seguir.
una generación, una flota de voraces que llegó y ahora viven en Los Pinos, viven por allí, por allá, por acullá, y en Vail, en Colorado, y tendrán propiedades en Europa y tienen propiedades en el Tíbet. Deben haber propiedades dominicanas. Y no se sabe nada. Y este país saqueado, y entonces tampoco sabemos nada. O en Singapur habrán fundas de dinero allí, o en Macao, o en Hong Kong. Como decíamos ayer, se utilizó la valija diplomática. Pero por Dios, no sabemos nada. 8 meses y vamos a tener 9 meses. Y la Procuraduría sigue ahí. Y no se sabe nada de lo que pasó. Usted no ha oído un funcionario que vaya formalmente y diga, mire, yo tengo estos documentos aquí, pero bueno, pero si fue la Cámara de Cuentas la que torció todo, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar con la Cámara de Cuentas, o se van a quedar ahí dando tumbo también. Es decir, el país no va bien en ese aspecto, pienso yo. Y al gobierno, yo le quiero mostrar, esos son 664 agrónomos, miren ese número ahí, 664 técnicos agropecuarios que hace años que solicitaron su pensión y no se le han entregado, ni caso le hacen a los agrónomos. Entonces el gobierno entregó 44 pensiones en forma alegre a los periodistas, porque son anegados luchadores de la prensa y estos anegados luchadores de la comida no se merecen que se les den sus pensiones. Ahí hay hombres y mujeres, 664 hombres y mujeres sin pensiones. Entonces le damos pensiones a los que no han trabajado en el Estado. Estos han trabajado todo en el Estado, como decíamos nosotros. ¿Dónde están? Entonces, ¿por qué esto no lo...? Entonces hay discriminación. Entonces a los periodistas que no dan un golpe en el Estado y que trabajan para empresas privadas, de dueños de medios que son supermillonarios, entonces eso no lo pueden pensionar, ni pueden hacer planes de pensiones para sus periodistas. Tienen que cubrirlo el Estado y a los verdaderos servidores del Estado le niegan la pensión. Entonces eso no puede ser. Como le dijimos también, doña Milagro Ortiz, si usted está interesada en la claridad, vaya por agricultura, que se lo estamos diciendo. Si usted quiere que se clareen bien las cuentas, si usted quiere que haya transparencia de verdad, dése su vueltecita por agricultura, se lo hemos dicho. Porque ahí hay cosas que tienen que ser transparentes. Como hemos dicho, léase los permisos de importación. Esos permisos de importación se dan alegremente. Y en esa discrecionalidad se cuela ¿qué? La corrupción. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.